Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido a Centro Libre Cristiano, tu lugar de bendición. El día de hoy estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de Centro Libre Cristiano. Hoy es un día muy diferente a la manera de celebrar la resurrección de nuestro Señor, pero lo que no cambia es que nuestro Dios se levantó de entre los muertos para gloria de Dios Padre. Bienvenido, qué bueno que estás con nosotros. Hoy es un tiempo de celebración, de alegría, de júbilo, porque nuestro Rey vive, porque nuestro Rey ha resucitado. Para ti que eres de casa, yo quiero darte una información en esta mañana. Quiero decirte que durante el tiempo de nuestro edificio permanezca cerrado, ponemos a tu disposición números telefónicos para atender los pedidos de oración y actualización de información con respecto a nuestras actividades. Ponte en contacto con Ivonne Parra o con Omar Coronado. Hoy más que nunca, la iglesia necesita de tu apoyo, tus diezmos y ofrendas para salir adelante en medio de esta adversidad. Así que quédate con nosotros. Hoy es un tiempo de fiesta, de alegría, de celebración. Centro Libre Cristiano, llegando hasta la comodidad de tu hogar en este precioso día de resurrección. Bienvenido.
otro nombre más poderoso que el nombre de nuestro Dios, de Jesús de Nazaret, que resucitó de entre los muertos y hoy vive y reina a la diestra del Padre. Ahí donde tú estás, ahí en tu casa, en la sala, en tu casa, donde quiera que te encuentres, yo te invito a que declares junto conmigo: Jesús vive, Jesús vive, porque Él se levantó de entre los muertos para gloria y honra de Dios Padre, porque Él se levantó para llevar en la cruz nuestras enfermedades, nuestros pecados, y el día de hoy, a través de esa muerte y resurrección, es que nosotros tenemos un futuro seguro, tenemos un futuro allá en la vida eterna con nuestro Dios, que nos espera para deleitarnos juntamente en las bodas del Cordero. Dale gloria a Dios en esta mañana, celebra victorioso que nuestro Dios ha resucitado, porque nuestro Dios ha resucitado. Decláralo con todo tu corazón, decláralo con todas tus fuerzas: Jesús ha resucitado. Amén. Vamos a celebrarlo. Inigualable. Cantemos una vez más, muchachos. Porque tú resucitaste, también nos has resucitado en nuestro espíritu, y también resucitarás a todo aquel que duerme en ti. Y esperamos tu retorno en un abrir y cerrar de ojos. Seremos arrebatados si tú vienes hoy, si vienes mañana, juntamente contigo en las nubes. Te damos gracias por la resurrección. Ahí está nuestra fe, ahí está nuestra esperanza y nuestra confianza. Gracias, Jesús. Te damos gracias, Dios Padre, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Gracias, muchachos. Excelente. Qué linda la alabanza, qué lindos cantos. Qué hermosa la selección de canciones que se ha preparado para cada uno de nosotros y poder disfrutarlo en este día de resurrección. Sin lugar a dudas es un día diferente. Hoy no hay gente por allí paseando, estamos todos en casa y estamos desde acá convertir nuestro lugar de adoración en nuestro estudio para poder llegar hacia donde usted está y llevarle una palabra de parte de Dios. Bien, tengo una palabra de parte de Dios para usted que nos ve y también para usted que está dispuesto a compartir también esta palabra y sea de bendición para muchos. Que la palabra corra, usted simplemente deje que la palabra corra. Y es acerca de la resurrección de Jesucristo, la actividad de Jesús en la resurrección. Le he titulado a este mensaje de esta mañana domingo de resurrección:
la actividad de Jesús en la resurrección. El libro de Marcos capítulo 16, quiero basarme en esa porción bíblica, dice el verso primero: pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes, y estando ellas aterrorizadas e inclinando sus rostros a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debería ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitar. Tomar como base esta lectura bíblica, muy temprano en la mañana, el primer día de la semana, es decir, el día domingo para nosotros en nuestro calendario, muy temprano en la mañana resucitó nuestro Señor Jesucristo. Era María Magdalena, recuerda, a la cual Jesús le había perdonado sus pecados y había expulsado de ella 7 demonios. Era María Magdalena la que estaba ahí temprano, María también, madre de Jacobo y Juana. Y dice la Escritura, los evangelios cuentan que había más mujeres que corrieron a la tumba muy temprano en la mañana para poder ungir todavía el cuerpo del Señor con especias aromáticas, ya que no tuvieron el tiempo. Recuerde, cuando Jesús expiró en la cruz del Calvario, entregó el Espíritu, allí fueron ante Pilato, ante el gobernador, fueron Nicodemo y José de Arimatea, hombres ricos, quienes poseían, también José de Arimatea poseía una heredad en la cual acababan de hacer una tumba nueva en la roca. Eso es interesante para nosotros porque se cumple también el libro de Isaías diciendo que entre los ricos fue su sepultura también. Entonces el día siguiente era día de descanso, era el día santo, el lugar o el día sábado, perdón, es el día de descanso, no estaba permitido hacer nada. Por lo tanto, aquello fue rápido. Cuando Jesús murió, ahí aproximadamente a las 3 de la tarde entregó el Espíritu. Entonces de inmediato aquello se movió, fueron ante las autoridades los que tenían que ir y pidieron el cuerpo del Maestro para poder darle una santa sepultura, como decimos nosotros. Es interesante esto, si usted pone atención a mis palabras, ya que el libro de Isaías nos dice algo bastante interesante acerca de Jesús. Todo lo que Jesús estaba haciendo en la cruz era con el propósito de cumplir las escrituras, de cumplir las profecías. Y el promedio de tiempo que Jesús permaneció en la cruz del Calvario fueron 6 horas. Sí, fueron 6 horas las que Jesús estuvo en la cruz. 6 horas en las cuales el silencio de Jesucristo fue mayor. En el mayor periodo de tiempo Jesucristo no dijo nada, solamente expresó 7 palabras que comúnmente nosotros como iglesia o como cristianismo las recordamos, tratamos de estarlas repitiendo, enseñando, aplicando en esta Semana Santa, que es una semana especial. Entonces en el madero Jesucristo estuvo 6 horas aproximadamente, de las cuales solamente 7 palabras salieron de su boca. Es extraordinario pensar en todo esto, ya que nos lleva a pensar que cualquiera de nosotros que hubiese sido crucificado injustamente, estando juntamente con criminales y malhechores, ladrones, nos hubiéramos quejado, hubiéramos reclamado nuestra inocencia, hubiéramos gritado muchas cosas, nos hubiésemos defendido, hubiésemos argumentado muchas cosas en la cruz. Sin embargo, Jesucristo no lo hizo, cumpliendo así las profecías en Isaías, que como cordero
tenía que ser llevado al matadero sin abrir su boca. Él no abrió su boca, excepto para palabras específicas por medio de las cuales son de bendición para nosotros hoy en día. Hace algunas décadas atrás, miré una película que se llamaba El silencio de los corderos, pero es en plural, El silencio de los corderos. ¿Saben que esa película trataba de personas que llevaban el evangelio a diferentes lugares, diferentes villas, ciudades, naciones? Viajaban, pero eran personas que sufrían mucho, eran personas perseguidas, padecían hambre, padecían necesidad, siempre buscando un lugar en el cual hospedarse, donde comer, donde buscar un techo, y buscando también la oportunidad para poder predicar del evangelio. Me llamó la atención el título, El silencio de los corderos. A propósito, si usted miró esta película hace décadas ya atrás, se dará cuenta que esa película ganó varios Óscares. Sí, ganó varios Óscares esa película. Interesante. Cuando miraba yo esa película que hace décadas fue filmada y ganó muchos Óscares en las diferentes áreas, me llevó a pensar el sacrificio y el silencio del Cordero, el silencio de Jesús en la cruz del Calvario. En Isaías 53, verso 4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Escuche este verso de Isaías: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido. Sí, Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Celebramos en la resurrección de Jesús este día, domingo, primer día de la semana, celebramos la resurrección de Jesucristo. Pero sobre todo esto que está escrito en el libro de Isaías, capítulo 53, se llegó a cumplir. Y todo esto son promesas para nosotros. Son promesas con cumplimiento para nosotros. Él fue molido, dice. Él fue molido por nosotros, molido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Sabe que, pensando en esto, Pilato mandó azotar a Jesús mientras estaba el juicio? Jesucristo sufrió calladamente. Los romanos, dentro de la ley romana, acostumbraban, era su ley, de dar 40 azotes a los criminales o aquellas personas que deberían ellos azotar. Aunque no nos dice el Evangelio cuántos azotes le dieron a Jesús, la ley romana permitía 40 azotes, latigazos, estoy hablando de látigo, 40 latigazos. Según la ciencia, hace algunas décadas salió también, según la ciencia dice que hay 40 enfermedades en el mundo registradas y que de esas 40 enfermedades todas las demás son simplemente secundarias o ramificaciones de esas 40 originales que existen en el planeta Tierra. Es interesante cómo Jesús lleva 40 latigazos, aunque no lo dice explícitamente el texto, pero era la ley de los romanos. Y cómo Él está siendo molido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Él está llevando nuestras enfermedades, nuestras dolencias en la cruz del Calvario, como a través de los surcos que hicieron, dice el profeta, en sus espaldas. Él está llevando todos nuestros pecados, está llevando nuestras enfermedades. Esas 40 enfermedades originales y sus ramificaciones, Jesucristo las llevó. Es por eso que declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Si usted está enfermo, si está padeciendo de algo, Jesucristo ya llevó sus enfermedades. Él fue molido también por nuestros pecados. 40 es el número para que todo se seque. 40 es el número para que toda plaga se muera. 40 es el número para que todo tenga un nuevo inicio, un nuevo comienzo. 40 es el número para que todo sea vencido.
40 es el número para que el ser humano se arrepienta. Aquel Jonás fue proclamando por Nínive: de aquí a 40 días Nínive será destruida, a lo cual el pueblo se arrepintió. En estos tiempos, nuestros presidentes están clamando a Dios y están ordenando días de oración nacional. Presidentes en Latinoamérica lo han hecho, lo están haciendo a causa de esta pandemia mundial que ha sobrevenido. Viene el arrepentimiento cuando la palabra de Dios es proclamada. 40 días, 40 es el número que Dios utiliza para tratar con el pecado del hombre. 40 es el número que Dios utiliza para poder tratar con aquel desvío del hombre. 40 latigazos en sus espaldas hicieron surcos. Así que 40 días estuvo, 40 días, 40 noches duró el diluvio. 40 días Moisés en el monte, 40 días Jesús en el desierto, 40 días Elías también en el desierto. 40 días es lo que el cuerpo humano puede resistir sin comida. 40 años Israel en el desierto, 40 años Moisés en Egipto, 40 años Moisés como pastor de las ovejas de su suegro y 40 años Moisés al frente del pueblo de Israel. Todo tiene un propósito. Todo esto pasará, todo esto que está o que ha sobrevenido sobre nosotros, todo ello pasará. Por eso nuestras autoridades declaran el número 40 para que nosotros entremos en nuestras casas, no solo para escondernos, no solo para guardarnos, salvaguardar nuestras vidas, sino para que nosotros busquemos de Dios. Este es un tiempo maravilloso y una gran oportunidad para la cual Dios de alguna manera se ha provocado y ha previsto para que toda familia busque a Dios. Este es el tiempo del clamor, este es el tiempo de orar, este es el tiempo de volvernos a Dios. Aquel silencio que Jesucristo tuvo en la cruz del Calvario fue un silencio que a la vez mayor de todas las cosas que Él pudo haber hecho, porque con su silencio nos demostró amor, nos demostró perdón, nos demostró que Él no estaba dispuesto, a pesar de la agonía y del dolor, de pagarnos mal, de hacernos mal. Al contrario, estas 7 palabras que el Señor expresó fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos enseñó acerca del perdón. Fue decirle a aquel hombre que estaba a su lado, quien se arrepiente en su corazón, le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue decirle a su madre y a su discípulo amado: mujer, he aquí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Fue capaz de decir en su humanidad: tengo sed. Y cuando dijo tengo sed para que la escritura se cumpliese, dijo también: consumado es, todo está terminado. El plan divino se ha cumplido a cabalidad. Posteriormente a eso dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El silencio de Jesús no fue un actor como aquella película que mencioné del silencio de los corderos. Aquí no hubo maquillaje, aquí no hubo actores secundarios, aquí no hubo actores que suplieran al actor principal en una escena de peligro. Aquí el Verbo, el Hijo de Dios, el Mesías, está llevando a cabo el plan original de Dios para llevar y quitar el pecado del mundo, para vencer a Satanás, vencer la muerte y darnos vida eterna. Por eso celebramos el día de hoy la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Guardó silencio, pero viene el tiempo de la resurrección. Hay mucha actividad de Jesús. Desde la última semana de su ministerio a 40 días de su resurrección. Es decir, el primer día de la semana Jesús resucita y tiene 40 días más en mucha actividad nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra para con los suyos. Notemos algo, que Jesucristo nunca apareció a personas inconversas, a personas que nunca creyeron en Él, a personas que de alguna manera refutaron su fe, sus ideas, su filosofía o la predicación del reino. Jesucristo
no se hizo presente a nadie de ellos. Es hermoso pensar que la actividad de nuestro Señor Jesucristo se centró en los suyos, en aquellos que una vez creyeron en Él, en aquellos que alguna vez le siguieron, en aquellos que estuvieron a su lado. Allí se centró la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No se centró en aquellos que nunca habían creído. Escuche, ponga atención a eso. Esto es importante. En esa actividad después de la resurrección de Jesús, primero lo que hace es esa misma tarde del día que resucitó, es decir, hoy domingo, temprano en la mañana, Jesús resucita de entre los muertos y por la tarde va y se presenta a sus muchachos, a sus discípulos. El mismo día, Jesús no pierde tiempo. Simplemente va y se aparece a sus discípulos. En Juan 20 dice la Escritura que al atardecer de aquel primer día de la semana, verso 19, estando reunidos los discípulos a puertas cerradas por temor a los judíos, entró Jesús. Y poniéndose en medio de ellos, los saludó y les dijo: la paz sea con ustedes. Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, les dijo Jesús. Como el Padre me envió a mí, así también yo los envío a ustedes. Mire la actividad de Jesús. Por lo menos quiero resaltar 5 cosas. Y esta es una. Lo primero que hace Jesús es afirmar a sus discípulos. Sí, esa es la primera actividad de Jesús. Activar a sus discípulos, quienes estaban escondidos por temor a lo que estaba sucediendo. Les transmite paz, les habla paz. Y segunda cosa, les dice: así como el Padre me envió, así también yo los envío. Para todos nosotros es importante recordar que para eso estamos aquí en la tierra. Y si es el día de resurrección, esas palabras también son para nosotros en medio de esta zozobra, en medio de esta crisis sanitaria. Nosotros podemos recibir también las palabras de Dios al decirnos paz. Para todos aquellos que profesan la fe, para todos aquellos que siguen a Cristo, para todos aquellos que creen en Él, reciban paz en esta hora, reciban paz en este día de resurrección de parte de nuestro Señor Jesucristo. Reciban paz, pero hay otra cosa más. He aquí que el Señor también nos envía. El Señor te está enviando y Él también me está enviando a mí. El Señor nos envía, así como el Padre lo envió a Él, así también Él nos está enviando en este tiempo de tanta necesidad. Jesús vuelve a recordarles para qué los tomó en el ministerio, para qué los entrenó, para qué los capacitó, para qué les hizo pasar todo aquel entrenamiento intensivo por un poco más de 3 años y medio. Los sometió a un entrenamiento totalmente intencional. ¿Por qué? Porque Él no estaría, Él sería quitado de entre ellos y el ministerio quedaría a cargo de ellos, de sus discípulos. Por lo tanto, lo primero que Jesús hace es afirmar a sus discípulos. Quiere el Señor y te afirmes en esta temporada, en este día tan especial. Lo segundo que Jesús hace es que amonesta a Tomás. Sí, cuando Jesús va a sus discípulos, Tomás no está presente. Y de ahí sacamos frases muy populares, muy conocidas. Ver para creer, como dijo Tomás. Así decimos coloquialmente. Usamos ese lenguaje entre nosotros. Ver para creer. Porque Tomás no estaba cuando Jesús fue a sus discípulos. Jesús tiene que volver para poder afirmar a Tomás y también para poder amonestarlo. Primero darle una amonestación y después afirmarlo. Eso es importante. Le dijo: Tomás, acércate. Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Miren las palabras de Jesús. No seas incrédulo, sino creyente.
Es importante para nosotros estas palabras. Que Jesucristo de pronto aparece cuando no habías creído y Dios te muestra un milagro, Dios te muestra su gloria, Dios te muestra un favor. Y te está diciendo en este tiempo, cree, no seas incrédulo, mantente creyendo. Si te dijeron que yo hice algo, cree que yo hice algo, créelo, simplemente. No tienes que mirarlo para creerlo. Eso es algo para nosotros, es un principio de fe. No tenemos que mirarlo para creerlo. Al contrario, tenemos que creerlo para poder mirarlo. Tú tienes que creer cosas para que las puedas mirar. Tienes que llegar a mirarlas dentro de ti, dentro de tu mente, dentro de tu imaginación, dentro de tu corazón. Tienes que soñarlas dentro de ti, creerlas para que sucedan y sucederán. Pero no tenemos que verlo todo para creer. Tomás responde, Señor mío y Dios mío. Miren las palabras de Tomás. Él había caminado con Jesús. Él había estado cerca de Jesús. Había visto los milagros de Jesús. Había sido partícipe de lo que Jesús hacía, de las enseñanzas, de los milagros de Jesucristo. Tomás había estado allí, pero la duda lo visita, a lo cual Jesús lo amonesta también. Y después las palabras en respuesta a la amonestación de Jesús, las palabras de Tomás son, Señor mío y Dios mío. Note por favor esas palabras, Señor mío. Cuando nosotros decimos que Jesús es nuestro Señor, estamos diciendo que Jesús es nuestro dueño, que a Él le pertenecemos, que todo lo que nosotros tenemos es pertenencia de Jesús. La palabra Señor es dueño absoluto de todas las cosas, sea geográficamente, sean territorios, sean bienes materiales o sean personas. La palabra Señor se utiliza como dueño absoluto de todas las cosas. Si Jesús es su Señor, entonces lo que usted está diciendo es de que Jesús es dueño de todo lo que usted tiene. Es dueño de usted mismo, es dueño de sus recursos, es dueño de su tiempo, es dueño de todo lo que nosotros podemos mirar, porque Él es dueño del universo, Él es dueño del planeta, Él es dueño del aire, de los océanos, del agua, Él es dueño de todas las cosas. Por eso Tomás reconoce y dice, Señor mío y Dios mío, tú eres mi adoración. Tú eres mi devoción, solamente tú eres mi originador, tú eres mi pensador, mi planeador, tú eres quien tiene un propósito para mí. Mire el arrepentimiento de Tomás. La tercera cosa que yo encuentro es de que Jesús también prendió el corazón apocado de sus discípulos. Había dos discípulos que iban camino a la ciudad de Emaús. Iban platicando tristemente, recordando todos los hechos de Jesús, recordando sus años al lado de Jesús, recordando su vida al lado de Jesús. Sin duda alguna, permítame pensar que ellos iban pensando acerca de los milagros de Jesús, de cuando Jesús alimentó a las multitudes con solamente unos panes y unos peces, de cómo Jesús resucitaba a los muertos y traía consuelo a las vidas, a los familiares, de cómo Jesús levantaba a los paralíticos, hacía oír al sordo, al ciego le daba vista. Ellos están recordando, van platicando todo aquello como si aquello fuese un sueño nada más, como si aquello fue un hermoso sueño del cual no querían despertar. Sin embargo, Jesús les había dicho, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a las autoridades, a los ancianos, a los religiosos, sea entregado para que sea también levantado, sea crucificado, sea muerto y sea resucitado. Jesucristo una y otra vez les preparaba el corazón y les decía, es necesario que yo me vaya, porque a donde yo voy ustedes no pueden ir en este momento.
pero quiero decirles que a donde yo voy hay lugar para ustedes. Es más, yo voy al Padre de donde vine, de donde salí, y voy a preparar habitaciones, voy a preparar morada para ustedes. Para donde yo esté, también ustedes estén. Jesús constantemente les está hablando y les está diciendo acerca de su muerte y de su resurrección. Pero de pronto, como cosas acontecen en la vida, queremos que sean un sueño nada más. Es que nadie nos despierte de ese sueño, que nadie nos despierte de aquel momento hermoso, de aquella etapa hermosa o de aquellos años tan hermosos. Sin embargo, estos discípulos están desanimados, van de corazón apocado por el camino a Emaús, platicando, ya tarde, ya en la noche. A eso, Jesucristo se les presenta en el camino. Note esto, por favor. Jesucristo también, como si va el camino a Emaús también, Él va caminando. Se une a ellos y les dice, ¿qué plática hay entre ustedes? ¿Qué platican? Para poder Él también meterse en la conversación, en la plática. Y le comienzan a contar, ¿es que acaso tú eres el único que no ha escuchado las noticias, los últimos acontecimientos? ¿Es que acaso tú eres el único que no sabe que dieron muerte al Galileo, a Jesús de Nazaret, el hijo de María? ¿Acaso tú eres el único que no ha escuchado eso? El que se nos manifestó como el Cristo, como el Mesías, como el Hijo del Dios viviente, como el Rey de los judíos. ¿Acaso eres tú el único? A lo cual Jesucristo entró en la conversación de ellos y acto siguiente comenzó Él a recordarles las profecías. Comenzó a abrirles la mente, a abrir las Escrituras. Comenzó a traerles iluminación de las Escrituras. Y cómo las Escrituras tenían que cumplirse cabalmente, palabra por palabra, letra por letra, tenían que cumplirse. Ellos ignoraban eso, a lo cual llegaron ya de noche a Emaús, y al entrar a la casa de alguno de ellos, se sentaron a la mesa para poder comer. El acto seguido es de que Jesús tomó el pan y lo partió, y al momento que lo parte, ellos recordaron que era el Maestro. El corazón de ellos se salía de su pecho, su palpitar era bastante insoportable dentro de ellos, y al momento Jesús desapareció de sus vistas. Ellos salen corriendo a esa misma hora de la noche para poder ir y avisar a los otros discípulos. Mire la actividad de Jesús. Yo quiero que ponga atención en la actividad de Jesús. Ciertamente fue una actividad muy intensa, bastante intensa e intencional, a lo cual Jesús está apareciendo a los suyos. Ya para entonces, ya gente que no anduvo con Jesús había aparecido en la vida de Jesús. Por ejemplo, la esposa de Pilato, quien soñó a Jesús la noche que estaban en el juzgado, y le dijo a Pilato, a su esposo, no quiero que tú tengas nada que ver con este hombre es un justo. Pilato incluso, tú eres el rey de los judíos. Herodes también. Después aparecen muchas otras personas que de alguna manera fueron involucradas en todo esto y que de alguna manera estaban expresando que Jesús era el rey, que Jesús era justo, que Jesús era santo. Hubo participación de personas que no imaginamos en esa noche y posteriormente en la crucifixión, como José de Arimatea, un hombre rico. Pero aquí Jesús aparece para afirmar a sus discípulos, para amonestar a Tomás y afirmarlo, y para prender el corazón de aquellos discípulos que estaban
opacados, que estaban tristes, que estaban acongojados. Tal vez usted está en ese camino a Emaús, para darle una aplicación. Tal vez usted ha estado caminando en el camino de la tristeza, de la decepción, o en el camino simplemente de la irresolución de cosas, de confusión, no sabe qué hacer, o en determinado momento usted caminó con Cristo y ya después no lo ha estado haciendo. Este es el momento y este es el día en el cual Jesús llega a tu lado también para animar tu corazón, para prender tu corazón y decirte: estoy vivo, he resucitado de entre los muertos. El ser cristiano, el seguirme, no es por una temporada, es por el resto de tu vida. No es que camines con Jesús unos años y después no. No era 3 años lo que estos hombres debían de caminar con Jesús. No eran 3 años y medio. Y después olvidarse del propósito de Jesús. En ninguna manera. Jesús aparece con ellos para decirles: es para el resto de su existencia en la tierra. Es para el resto de su vida que ustedes me van a servir. Es para el resto de sus años para los cuales ustedes me van a servir. Y van a ir con las buenas nuevas a otros para afirmar al del corazón afligido y acongojado. La cuarta cosa que yo encuentro interesante aquí, después de prender el corazón de sus discípulos, es de que Jesús va y restaura a Pedro. ¿Quién no ha escuchado eso acerca de Pedro? De que Jesucristo llega a restaurar a aquel hombre que le negó. Sí, porque Jesús dijo: es necesario que yo vaya a Jerusalén y sea entregado y sea muerto. Y Pedro se le opone y le dice: nunca tal acontezca, Señor. Yo soy capaz de ir contigo a la muerte si es necesario. A lo cual Jesús le responde y le dice: Pedro, no cantará el gallo sin antes tú haberme negado 3 veces. Nunca firmes cosas, en otras palabras, que no estás dispuesto a cumplir. Nunca firmes cosas de las cuales no tienes la voluntad y el dominio para poder cumplirlas. Mejor camina el día a día, esforzándote, creyendo, buscándome a mi lado, para que logres cumplir con tu propósito. El suceso y el relato lo conocemos, que Pedro comienza a negar a Jesús y lo niega 3 veces y entonces canta el gallo. ¿Cuántas veces nosotros hemos negado a Jesús? Delante de los amigos, delante de la familia, porque aquí Pedro lo negó delante de sirvientas, delante de hombres que se calentaban en una hoguera, delante de personas, quiero imaginarme, que servían el café en aquella noche fría en la cual traían a Jesús en los juzgados. Y allí Pedro le negó. ¿Cuántas veces nosotros le hemos negado a Jesús? Seguramente muchas veces. Pero aquí Jesús vuelve para poder restaurar el corazón de Pedro y encomendarle y encaminarlo nuevamente al propósito original de Pedro. ¿Recuerda el propósito original cuando Pedro pescaba? Que Jesús le dijo: ven, sígueme y te haré pescador de hombres. Pescador de hombres era el propósito para Pedro. ¿Recuerdas en Mateo 16 cuando Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Jesús lo felicita y le dice: Pedro, esto no te lo pudo haber revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Un hombre que iba en proceso, pero también le negó en un momento crucial. Sin embargo, Jesús está dispuesto a restaurarlo, ya que en Mateo 16 le dijo: por esa revelación que tú tuviste, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Qué interesante. Esas llaves que en el capítulo 2 del libro de los Hechos Pedro utilizaría, predicando a multitudes, dándoles el mensaje del Mesías, el mensaje acerca de la salvación en Cristo Jesús, porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en Jesucristo hombre. ¡Qué maravilloso! Jesucristo tuvo que volver para poder restaurarlo, volverlo a su estado original, pescador de hombres. Pastorea mis ovejas, Pedro, pastorea mis ovejas. Tal vez tú me estás mirando, me estás escuchando
y te has quedado estancado por ahí por situaciones de la vida. El Señor en esta hora, en este día te habla y te dice, levántate. Yo sé que me amas, levántate. Camina, anda, tú tienes un propósito. Tú tienes llaves que utilizar para abrir las puertas del reino a mucha gente. Dentro de ti hay alimento para mucha gente. Dentro de ti hay un potencial muy grande para traer a otros a mis pies. Levántate, este es tu día. Levántate, este es tu día. La quinta cosa y última que comparto contigo en este día es de que Jesús comprueba su resurrección a multitudes. En el libro de Corintios, en la primera carta, capítulo 15, el apóstol Pablo nos dice que Jesucristo apareció a más de 500 personas a la vez. Eso ya es bastante gente. Hasta entonces solamente habían sido unos pocos de sus discípulos íntimos del cuerpo de 12, restaurando a Pedro, los de que iban camino a Emaús. Nada más estaba Jesús en su círculo íntimo. Después se sale, pero son personas que habían creído en él. Apareció a más de 500 a la vez. Y el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 3, nos dice que se presentó con pruebas indubitables. Se presentó a los suyos. ¿Sabe una cosa? En este día de resurrección es mi oración, es mi deseo de que usted se levante en el nombre de Jesús. De que su espíritu sea resucitado también, de que su ánimo sea levantado, de que su fe sea resucitada también, de que usted comience a creer como nunca antes. Para que una vez pase todo esto, afirmemos la fe de otros. Para que una vez esta prueba la hayamos pasado, usted vaya afirmando a muchas personas, a muchos de sus amigos, a mucha familia, usted simplemente vaya afirmando a otros en esta hora. La actividad de Jesús en la resurrección fue mucha. El silencio de Jesús en la cruz fue mucho también. Y solamente dijo palabras muy escasas, que en 6 horas son pocas 7 palabras. Finalizo con este pensamiento. Que si nosotros hubiésemos estado allí en la cruz, hubiéramos dicho muchas cosas. Les hubiéramos dicho a todo el mundo, incluso hasta de lo que se iban a morir. Hubiéramos maldecido a mucha gente, hubiéramos reclamado, gritado, quejado, argumentado, discutido, hasta el último momento, hasta que ya no nos hubiese quedado fuerza en el cuerpo ni saliva para gastar. Sin embargo, Jesús no lo hizo. Tal vez dentro del área eclesiástica o ministerial, sí lo hacemos. Hay mucha queja, hay mucha inconformidad, hay muchas cosas que a veces lo menos que hacemos es cargar la cruz. Jesucristo dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz todos los días. Si alguien quiere ser mi discípulo, tome su cruz todos los días. Venga en pos de mí, sígame. Todos los días se supone que debemos de cargar una cruz. Todos los días se supone que debemos de tener un compromiso con Dios. Todos los días se supone que debemos de estar en sacrificio para con Dios. En una cruz no hay queja. En una cruz no hay argumentaciones. No hay quejón. En una cruz hay silencio. Porque predica más el silencio que nuestros argumentos o nuestras excusas. Jesucristo predicó más, dicen los teólogos, con su silencio. Porque en el momento en el cual Él pudo decir muchas cosas, no lo hizo. Solamente dijo 7 cosas. Y la primera fue: Padre, perdónanos,
porque no saben lo que hacen. Oro a Dios porque esta palabra te sea de edificación. La actividad de Jesús fue mucha, imposible nombrarla después de su resurrección, porque también descendió a las partes más profundas de la tierra, le arrebató las llaves de la muerte al diablo y del infierno, y toda autoridad y toda potestad le fue dada a nuestro Señor. Después subió por lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres para que enriquezcamos la iglesia, para que ministremos la iglesia, para que edifiquemos la iglesia, para que nos ministremos unos a otros. Dios te regaló dones por medio de su Hijo Jesucristo. La actividad después de la resurrección fue mucha, mucha. Y todo fue porque tú y yo estábamos en el pensamiento de Él. Celebramos en este día de resurrección, pero sobre todo quiero celebrar tu resurrección, la resurrección de los tuyos, de tu familia, de tus amigos, de compañeros. Llévales la palabra, no te avergüences de ella, no te avergüences de Jesucristo. Oro por ti y tu familia, para que en esta temporada, en esta época, todo salga bien y salgas con ganancia y no con pérdida. Y al habitar al abrigo del Altísimo, siempre estés al lado de ese Dios omnipotente, que todas las cosas le son posibles. En Jesucristo te bendigo, ahí donde te encuentres. Padre, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias por tu resurrección, porque es la garantía de nuestra fe y es la garantía de que nosotros también nos levantaremos de entre los muertos. Es la garantía que nosotros también seremos arrebatados juntamente contigo en las nubes si tú vienes pronto. Te damos gracias por tu resurrección, porque es el fundamento de nuestra fe, de nuestra vida. Es el fundamento firme del Evangelio, de las buenas noticias del cielo. Trae bendición sobre cada familia. Cúbrelos con tus alas y sana nuestra tierra con tu palabra. Que el clamor de las naciones llegue a tu presencia y sea sana nuestra tierra, porque en el día 40 es para arrepentimiento y todo sea sano. En tu nombre te damos gracias, Jesucristo, por haber resucitado por nosotros y darnos vida eterna. Gracias, Espíritu Santo, por ser con nosotros y enseñarnos y guiarnos toda verdad, a toda justicia. Gracias, Padre. Gloria a tu nombre. Toda alabanza, toda sabiduría y riqueza son tuyos. Y te damos gracias porque este es el tiempo para que la iglesia se levante en tu nombre. En Cristo Jesús declaro sanidad, salud sobre los enfermos, sobre los afectados, todo aquel que está postrado. Declaro sanidad, declaro salud en sus cuerpos, en el nombre de Jesús. Declaro que el que está perdido es encontrado por ti. Declaro que el que está alejado se hace cercano en esta hora, en el nombre de Jesucristo, para la gloria de tu nombre. Lo creo y lo declaro. Amén. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Alaba con nosotros un momento. Oh
Gloria a Dios por este tiempo tan precioso, por esta palabra que viene, toca y transforma nuestras vidas. El día de hoy nuestro Señor resucitó de entre los muertos y se sentó a la diestra del Padre. Próximamente tú y yo saldremos de nuestras casas, saldremos de nuestros hogares y vendremos a reunirnos a la casa de nuestro Dios. Vendremos y juntos en un mismo corazón, en un mismo sentir, alabar y exaltar al que vive y reina por los siglos. Gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar y permitirnos compartir esta palabra y este tiempo de alabanza y administración para tu vida. Para ti que eres de casa, yo quiero invitarte a que sigas siendo parte del mover el Centro Libre Cristiano. Seguimos necesitando de tu apoyo y hoy más que nunca la iglesia necesita de ti para salir adelante en medio de esta adversidad. Ponte en contacto con Ivonne Barra o con Omar Coronado para poder ayudarte. Gracias por permitirnos estar contigo esta mañana, día de resurrección, día de fiesta, día de celebración.